Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. Vamos a compartir en esta hora en curso nuestra edición número 51 de Construyendo Humanidad. Quien les habla y produce el programa, Danis Rodríguez. Vamos a compartir una inquietud realmente que me aborda. Ante todo, en el nombre de Cristo, que su gracia y paz sea con todos vosotros, en vuestros espíritus, en vuestros cuerpos, en vuestra vida, para que así seáis partícipes de ella y con ella vuestra vida sea plena, próspera, feliz. Amén. En sí, quiero compartir un tema muy profundo, muy delicado. Lo he abordado varias veces en varios niveles y todavía mi espíritu no está totalmente tranquilo, como inquietud al compartirla, y es sobre el perdón. Es realmente impresionante que algunos de nosotros preferimos descender al Seol que perdonar y que ser perdonado. También es impresionante, dijéramos, que a veces tenemos una enfermedad y podemos ser sanados si perdonamos, si no perdonan, pero preferimos la muerte, el cementerio, la locura, el crimen, el odio, que perdonarnos y que perdonar. Esto realmente es un tema que debiera ser socialmente impartido con urgencia, porque no puede existir armonía entre los hombres si estamos llenos de rencor, si estamos llenos de envidia y que estamos llenos de esa cuenta nefasta que cada uno lleva, que tú me hiciste, que el otro me dijo, que aquel me debe y te voy a dar en la torre, me voy a vengar, te lo voy a cobrar. Esto realmente es terrible, la situación que nosotros vivimos en el entorno social y espiritual, dijéramos, como octava, es decir, en el entorno social, que es el gimnasio, dijéramos, material físico de la vida, con toda su dimensionalidad. Ella tiene un exponente interno en las dimensiones superiores de la naturaleza y nos encontramos también en su multiplicidad, porque son infinitas, con la expresión espiritual, psíquica y psicológica. Varias culturas resuelven sus asuntos mayormente en base al principio de la conciliación. ¿Por qué? Y Venezuela ha hecho sus intentos. Sin embargo, analizamos los hechos y por todas partes lo que contemplamos es un conflicto. Desde lo más pequeño del sistema social, que es el hogar, encontramos un conflicto entre hijos con papá, entre hermanos con hermanos, entre papá y mamá, entre papá y ascendentes, es decir, el papá de nuestro papá en conflicto. Y mueren, desencarnan en conflicto. Y lo más triste es esto, que en los mundos internos del espacio inalterable, allí en esa región de los muertos, todavía se sigue con el conflicto. Y eso se va perpetuando. ¿Hasta dónde? Eso es lo que nosotros ignoramos. Sin embargo, hay veces que no lo ignoramos. Y en forma, dijéramos, despótica, en forma autodeterminante pero negativa, dijéramos deliberante, diríamos hasta con orgullo, nosotros asumimos que no nos importa lo que cueste, sino no perdonar. Este programa va dirigido a plantear la reflexión al respecto, porque es un tema muy profundo que no puedo abarcar totalmente, porque les digo que con toda la capacidad que Dios me ha dado, todavía no lo he podido abordar intrínsecamente, porque repito, aún mi espíritu está sediento y contrito, afligido de que estemos rodeados de esa penumbra, de ese velo, del odio, del rencor, de la venganza que ya he mencionado. Visto esto así, vamos a considerar a la luz de la ciencia pura este asunto de el perdón y del ser perdonado. Comenzaremos entonces por el génesis del asunto. Y el génesis tiene dos vertientes, uno colectivo y uno o masivo y uno individual. ¿Cuál fue el masivo? El colectivo. Tiene una historia y esa historia tiene como fundamento el Edén, es decir, el espacio edénico, en lo que en la ciencia pura se conoce como el escenario de la raza lemúrica en el continente Mu, en su cuarta subraza, en pleno desarrollo, cuando se divide la sexualidad humana y se necesita la cooperación y del amor para poder crear. Entonces allí aparece el primer escenario del perdón y del ser perdonado, pero estamos hablando de una humanidad.
porque Adán y Eva es simbólico. O sea, Adán y Eva es el prototipo psicológico de la raza aria. No es una mujer, no es una persona, no. Son miles de mujeres y miles de personas, porque si no, no tiene explicación de que Caín después se va, tiene una esposa y tiene familia. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió esa familia y dónde salió esa mujer? Si eran nada más 2 o 3 o 4 personas. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, ¿por qué fue lo que pasó con el perdón y el perdonado? Vamos a decirlo así, pues, y le suplico a la audiencia que escuche con paciencia para que pueda reflexionar su conciencia. Es decir, este programa es un exhorto valioso para que nosotros adicionemos a nuestra vida, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestro pensar, a nuestro sentir, la posibilidad de perdonar y de ser perdonado para que brille la armonía en la sociedad, para que se restaure la paz en nuestra vida y en todo lo que nos circunda, para que resplandezca esa paz. Y así nosotros seremos más prósperos, seremos sanos, seremos fuertes, seremos verdaderamente humanos, que es el propósito de construir humanidad. Ahora bien, en ese escenario que ya mencioné, ¿qué fue lo que pasó con respecto al perdón y al ser perdonado? Que nosotros violamos una ley, es decir, transgredimos una ley. Esto significa entonces que había un mandato, y ese mandato era una palabra, y esa palabra era un principio, y decía de nuestros padres, es decir, de Dios como divino Elohim, simbólicamente, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso traducido en ciencia pura, avanzada, significa no desobedezca el amor del Padre, por una parte, y por otra parte significa no fornicar. No voy a hablar de ese punto, voy a hablar del aspecto perdón y ser perdonado. Pero tengan en cuenta lo que dije, que es una bomba. Esto es terrible porque es tántrico. Y así es. En todo caso, en aquel momento estábamos avisados. Es decir, vivíamos en armonía, socialmente en paz, nadie tenía más que nadie, no habían conflictos de ningún tipo, porque estábamos bajo el amparo y bajo la protección de los Elohines. Es decir, éramos dirigidos, las masas humanas éramos dirigidos por hombres verdaderamente solares, llamados Mahatma, llamados maestros de la luz, llamados seres conscientes de la humanidad solar, llamados ángeles, arcángeles, como nosotros queramos llamarlo. No hay ningún tipo de problema. Y si lo llamamos titanes no nos equivocamos, y si lo llamamos semidioses tampoco. Total, el asunto es este. Nosotros decidimos en nuestro interior, y si hizo expansivo, ser conscientes de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de esos Elohines que nosotros veíamos. Porque nosotros sí éramos inocentes, pero en esa inocencia no sabíamos lo que era el bien y el mal. Es decir, no teníamos conocimiento de nada. Por eso el conocimiento está ligado al tantrismo, es decir, al tantra. ¿Y qué es eso? La sustracción del espíritu en un cuerpo físico para ejercer dominio en la naturaleza. Eso es lo que significa. Muy bien. Las masas humanas entonces aspiraban a la racionalidad. Me explico. En ese nivel, como éramos inocentes, no éramos racionales, no se había desarrollado el centro pensante. La mente fluía en forma natural a la luz de la conciencia y percibíamos por imágenes, directamente por intuito y no por el proceso comparativo de la acción mental. Ese es el gran detalle. Y entonces allí surgen, dijéramos en la mitología, dijéramos en el aspecto teológico de lo simbólico, el asunto de la tentación. ¿Por qué? Porque se hace racional. ¿Qué es lo que se hace racional? Esto. Primera pregunta, ¿por qué nosotros morimos y no estamos enfermos? Segundo, ¿por qué los ángeles no se mueren y nosotros sí? Tercero, ¿por qué ellos tienen protección sobre nosotros y nosotros tenemos que obedecerle todo? ¿Y por qué nosotros somos felices pero no tenemos conciencia de la felicidad? Entonces, todo este tipo de planteamiento, en ese estado de inocencia, generó en la expansión, dijéramos, del espacio volitivo, del mundo causal, el germen, el génesis de la mente. Y nefastamente, cuando tomamos la decisión de desobedecer, porque aparece el instinto, es decir, se mezcla esa chispa de razonamiento genesíaco, primitivo, elemental, rudimentario, con el instinto, entonces aparece ahora la rebeldía. Entonces decidimos aliarnos con esa fuerza y violamos la ley.
Cuando violamos esa ley, ¿qué es lo que aparece? Nuestro protector demandándonos por qué violamos la ley. Y simbólicamente se ve el siguiente escenario. Nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Óigase bien. Es decir, en el génesis de la racionalidad, conjuntamente con el centro instintivo, nos vimos que estábamos desnudos. Y entonces Dios, dijéramos simbólicamente, se percata cuando nos mira y nosotros nos tapamos de que ya nosotros violamos la ley. Es decir, la verdad salió de nosotros y nosotros nos enfrentamos a la verdad como un espejo. En ese estado se transgredió un mandato, un principio, una ley. Y esa ley existía para nuestro bienestar en forma colectiva, en forma masiva, en forma de raza. Pero no negamos que Dios nos permitió el libre arbitrio o albedrío en cierto nivel, que sí es así, pero en forma genuina, genesíaca, como primicia, como principio, como comienzo, pero ya no más. Y partiendo de ese principio, nosotros decidimos, no queremos ser inocentes, queremos conocer el bien y el mal. Y así se hizo. Pero para hacer eso tuvo que haber desobediencia a los principios y fornicación. Por eso lo dije. Por eso el Cristo dice que todo pecado será perdonado, menos el que peca contra el Espíritu Santo. Así está dicho. Cuando nosotros comprendemos esto en forma más sencilla, vemos entonces que aparece una transgresión, vemos que se rompe una armonía, una paz que existía entre Dios y su creación, entre la creación y todo su escenario de hermandad, y comienzan a verse las divisiones, comienza a verse ese principio nefasto de la herejía de la separatividad y comienza esto de la discriminación. Es decir, se comienza a desarrollar el yo, también el tú y menos el nosotros, porque eso no existía antes, sino que se empieza a desarrollar. Entonces el perdón y el perdonado aparece entonces en el mundo relacional con el yo y con el tú. Tú me ofendiste, pero uno no es capaz de decir yo te ofendí. Entonces cuando aparece este tú y yo, es la contraparte de ese amor, es la contraparte de esa armonía cooperativa entre los seres. Y en esa disparidad, dijéramos así, también contemplamos que no hay conciliación. Es decir, como no hay paz, como no hay armonía, como no hay equilibrio, hay un caos. Y de ese caos social, que deviene de un caos individual, por esto que ya describí, entonces aviene la violación de toda ley natural y aparece el yo. Se empieza a desarrollar el yo genesíacamente, es decir, a nivel primario. Y comienza la fuerza del yo, es decir, la fuerza de la individualidad, y se empieza a rubricar la rebeldía. Y entonces la rebeldía tomó esferas y esferas, y resulta ser que Dios tiene que tomar una resolución. Pero esto fue inmediato, lo que pasa es que lo estoy describiendo. ¿Cuál fue la resolución de Dios? Pregunto. Nos sacó del Edén. Esa fue la penalidad. Y está expresada con el querubín o el serafín levantando su espada, girando su espada para que nadie entrara. En esta simbología ya nosotros no podemos ser felices. Esta simbología simboliza que cuando salimos del Edén, salimos del amor, salimos de la verdad, salimos del seno de nuestro divino Elohim, de la dinastía solar de la luz, y caemos en las tinieblas del yo y de sí mismo, ignorando que necesitamos la cooperación. Entonces, prácticamente en ese abismo en que caímos es la penalidad inmediata de la violación de la ley. Ahora, pregunto, ¿Dios nos perdonó? Dios nos perdonó en el sentido que no nos desencarnó, no nos quitó la vida, sino que permite que nosotros vivamos para que nos arrepintamos y para que nosotros invoquemos la salvación, que necesitaba ser confirmada a través del tiempo y pasaron las razas hasta que viene el Cristo Jesús, nuestro Salvador, Yeshua Ben Pandira. Entonces, este tema es tan profundo y es tan delicado que implica miles de años en acción, en dinamismo, para que nosotros podamos entender un poco del asunto. Continuamos compartiendo este tema de perdonar y de ser perdonado, analizando el origen. Y Dios nos perdonó porque nos dejó vivir, pero nos puso unas condiciones para esa vida. Nos dijo que sufriríamos en el trabajo y que la mujer sufriría en el parto y que tendríamos como enemigo al instinto, dijéramos así, en pocas palabras. Entonces tenemos una condición, pero esa condición implica de que
en Dios había una esperanza, y la esperanza era que nosotros nos arrepintiésemos. Entonces aquí surge una palabra mágica de gran poder que a nosotros nos desagrada, que es la palabra que han dicho los grandes profetas que nos precedieron en el curso de los siglos, y muy especialmente en la voz esplendorosa y preciosa de Juan el Bautista, que es el espíritu de Elías, cuando dice arrepiéntete. Y cuando lo dice el Cristo Jesús, Yeshua en Pandira, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, arrepiéntete, sé sano y no peques más. Entonces vemos que esta palabra es de gran poder, pero necesita estar respaldada por un estado de conciencia, por una autodeterminación y por un trabajo interno que demuestre y garantice ese arrepentimiento. Ahora bien, cuando Dios o la inteligencia directriz como sagrado absoluto solar nos permite vivir, es con la esperanza, repito, de que nosotros rectifiquemos, de que nosotros nos convirtamos a la real, a la verdad, y dejemos el error, porque nosotros elegimos el error. Ahora, ¿podemos trascender el error? Sí, pero si nosotros sacamos del panorama no perdonar, no ser perdonado, entonces cometemos un error nefasto. ¿Por qué? Porque violamos unas leyes, y eso significa que esas son leyes superiores, y que traducido en un lenguaje nuestro, quiere decir que estamos bajo esas leyes. Si no cumplimos con esas leyes naturales, cósmicas, entonces nosotros viviremos en desdicha, bajo el peso kármico del sufrir de un destino, y con las posibilidades muy, dijéramos, determinadas de no cristalizar nuestra alma, de perder nuestra alma y de descender al Seol, donde se realiza la muerte segunda. Así es. Entonces, este caso es grave, porque otras culturas luchan por la resolución del conflicto a nivel del perdón y de ser perdonado. Y existen leyes que no voy a traer presentes porque en primer lugar no me las traje, y en segundo lugar voy a gastar mucho tiempo leyéndolas, porque pertenecen al mundo árabe, pertenecen al mundo hebreo, pertenecen al mundo hindú, y las tengo recopiladas con el propósito de enriquecer este planteamiento cuando haya lugar. Pero lo que sí les puedo decir en este instante, sin temor a equivocarme, es que en varias culturas ya dichas luchan por resolver los conflictos sociales perdonando y ser perdonado, y esas ceremonias tienen un nombre. Ahora, lo que sí quiero destacar es que vi un film, es decir, un documental tipo película. Ese documental trataba sobre el escenario que se estableció allá cuando Mandela gana en unos comicios únicos en esa tierra que no recuerdo en ese momento, disculpen, en donde estaba el apartheid y este tipo de cosas. Yo sé que por allá. Entonces, en ese escenario, cuando él gana, lo primero que él determina es hacer lo que se conocía